Aún no estaba pacificada la República cuando los actores de la violencia decidieron poner en leyes lo ganado en las batallas. La revolución había destruido un orden y empezaba a construir otro. El 1 de diciembre de 1916, en Querétaro, se reunía el constituyente con 151 diputados electos por el pueblo. Se intentaba dotar a la nación de una Carta Magna, de un documento que señalara el camino por el que transitara nuestro proyecto nacional. 2 meses duraron los debates. En ellos participaron finalmente 218 representantes de todas las fracciones que hicieran la revolución, aunque por supuesto predominaba el carrancismo. El resultado, una constitución alejada del modelo clásico, pero muy cercana a las aspiraciones populares. La Constitución del 17 daría cuerpo a la ideología revolucionaria. En ella se reivindicaba la propiedad de la nación sobre el subsuelo. Se establecía la educación laica y gratuita como una prioridad. Se devolvía a la tierra a los campesinos y se consagraba como tutelar el derecho a laborar. El proyecto de nación quedó concluido el 5 de febrero de 1917. El 1 de diciembre de 1916 se reunieron en la ciudad de Querétaro representantes de 29 entidades de la República Mexicana. Hay que recordar que en esas fechas todavía no existían los territorios de Quintana Roo y Baja California Sur, que después se convirtieron también en estados. Pero lo verdaderamente importante es que los 151 delegados ahí reunidos habían sido elegidos entre los más representativos maestros, abogados, militares, periodistas, en fin, lo que se conoce como gente del pueblo. En 1996 la mayoría de los legisladores son políticos profesionales que cuando aprueban o desaprueban una ley lo hacen porque así se los pide el presidente, el coordinador parlamentario. En este programa, la Constitución de 1917, la Revolución Impresa, recogemos las opiniones de representantes de los principales partidos políticos del país. ¿Qué cosa es una Constitución? Pues la respuesta a su interesante pregunta, señor licenciado, abarcaría mucho tiempo. Y con el objeto de ser sintético en la exposición muy apretada del concepto de constitución, podemos decir que la constitución de un país es la ley de leyes del propio país, la ley suprema, la ley fundamental. Está integrada por normas que forman, que integran la estructura básica del Estado. Nuestra Constitución de 1917 es precisamente la ley fundamental y suprema de México. Es la ley que fundamenta a todas las demás leyes que integran el derecho positivo mexicano, en el sentido de que todas las leyes que expida el Congreso de la Unión o que expidan los legisladores, órganos congresional de los estados, deben estar de acuerdo con la Constitución y no infringirla. Pero no solamente las leyes secundarias deben respetar la Constitución, sino toda la actividad de todo el gobierno del Estado, independientemente de la jerarquía de los órganos que integran ese gobierno, desde el presidente de la República hasta el funcionario nimio que interviene en la administración del Estado. Pero además, la Constitución es
la que subordina todos los actos de todas las autoridades del país, administrativos y jurisdiccionales. Y todos nosotros como gobernados debemos respetar la Constitución y proclamar este principio que se debe al pensamiento luminoso de Ulpiano y que en latín expresa Supreme legis servis humus ut liberi esse possimus. Somos los esclavos de la ley suprema para que podamos ser libres. Gobernantes y gobernados debemos ceñir inexorablemente nuestra conducta, nuestra actividad a las normas que integran la ley fundamental, sin la cual no podría haber Estado mexicano y sin la cual no podría vivir la sociedad ni el pueblo de México. Licenciado Gallar, ¿cuántas constituciones ha tenido México? Bueno, mire usted, empezamos a hablar de la Constitución de 1812, 1824, las 7 leyes, la de 1857 y la de 1917. Pero esencialmente, permítanme usted, ya después de este amplio concepto que nos dio nuestro querido maestro de qué es una Constitución, manifestar un punto y agregar algún aspecto. Una precisión, licenciado. Constitución, la Constitución de Cádiz no puede considerarse también como una Constitución que gobernó a los mexicanos. De hecho, fue una Constitución de Cádiz de 1812, que tuvo, si no mal no me equivoco, en 1820, ¿verdad? Vino a regir en ciertas formas sustituyendo la ley de Indias. Pero permítame usted hacer esta aclaración muy importante respecto de las constituciones, del concepto que ya nos dio el maestro, simplemente abundar en este aspecto. Toda constitución tiene este contenido. Uno, se divide en dos partes fundamentales. Una la parte dogmática y la otra la parte orgánica o orgánica política. Dentro de la parte orgánica tenemos el contenido de las garantías individuales, o como lo señala nuestro querido maestro Ignacio Burgoa, son los derechos del gobernado. Y en nuestra Constitución de 1917 se encuentran, a partir del título primero, capítulo primero, que son artículos del 1 al 29 constitucional. Ahí están plasmadas las garantías del individuo. ¿Qué rescata la Constitución de 1917 de la del 57? ¿Qué excluye, con qué se queda? Mire usted, una cuestión muy importante es de los genios del constituyente de 57. Hablamos de un Otero, Vallarta, el Nigromante, en fin, gentes que eran eminentes juristas, que nos dieron una Constitución realmente que es un monumento de belleza jurídica. Pero destaca mucho, y es lo más importante, la creación del juicio de amparo en 1857. El constituyente Vallarta, uno de los paladines de ello, Otero, viendo precisamente el inicio que tenía, si mal no recuerdo, con Crescencio Rejón, ¿no?, que fue uno de los iniciadores del juicio de amparo. Parte valiosísima, ¿no? Y de hecho podemos decir que conservó las garantías constitucionales íntegras dentro de ello. Sí. Durante 2 largos meses, mexicanos llegados de toda la República debatieron en Querétaro. Se trataba, lo habíamos dicho, de dictarle un camino a México. Al final, el resultado, una Constitución que se aleja del modelo clásico. ¿Por qué, doctor Burgoa? Porque nuestra Constitución tiene un alma sui generis, creada, modelada, surgida de tantas vicisitudes históricas, sociales, económicas y políticas que se han registrado en la vida nacional. Esa alma de nuestra Constitución de 1917 es un alma que polifacéticamente recoge los principios fundamentales derivados de la esencia de la naturaleza misma del pueblo mexicano, sus aspiraciones, sus quereres, sus problemas, sus necesidades, sus ambiciones. Y por lo tanto esa alma está integrada por lo que en derecho constitucional se llama las declaraciones fundamentales, que expresan los principios básicos derivados del ser, del modo de ser y del querer ser del pueblo de México.
Nuestra Constitución, por ende, es una Constitución humanista porque considera al hombre como un fin de sí mismo, porque lo rodea de lo que se llama garantías individuales o garantías del gobernado, porque lo protege frente al poder público del Estado. Es humanista porque para ser efectivas en la realidad, las garantías individuales que recogen los derechos humanos proclamados por el justnaturalismo hace 200 años, instituyó nuestro glorioso juicio de amparo, que tiene más de 150 años de haberse establecido y que ha sido el instrumento fundamental de carácter procesal constitucional que nos ha dado prestigio y orgullo de ser mexicanos en el concierto internacional. Pero además nuestra Constitución recoge los anhelos del pueblo, el pensamiento de sus verdaderos y auténticos heraldos o adalides, y por eso nuestra Constitución es una Constitución, además de humanista, social, porque establece las garantías sociales para el trabajador, para la clase trabajadora, para la clase campesina. Otro aspecto de nuestra Constitución consiste en que el Estado, o mejor dicho, el gobierno del Estado, no debe permanecer impasible en las relaciones económicas que se dan en la vida social. Nuestra Constitución preconiza la intervención del Estado en beneficio de la parte débil en esas relaciones, como por ejemplo el consumidor. Hay un capítulo muy importante en la Constitución y dentro de las garantías mal llamadas individuales que se refiere a la rectoría económica del Estado. Esta rectoría económica está basada en una serie de principios que hacen que el Estado no compita con los particulares, sino que intervenga en las actividades económicas de estos para proteger precisamente a la parte débil que sea destinataria de la actividad económica de los gobernados. Nuestra Constitución, además, proclama los principios políticos fundamentales de estructuración del Estado mexicano. La Plaza de la Constitución, contra lo que pudiéramos pensar, no lleva ese nombre en conmemoración de la Carta Magna aprobada en 1917. En realidad, el nombre oficial de lo que popularmente conocemos como el Zócalo lleva ese nombre desde antes de que México consolidara su independencia. Así, fue un virrey el que bautizó a este sitio como Plaza de la Constitución, pero para celebrar la Constitución Española de Cádiz. De cualquier manera, esta Constitución extranjera sirvió de modelo para la que juró José María Morelos y Pavón en 1814 y las sucesivas en 1824, 1857 y 1917. Otra historia curiosa es la del monumento a la Revolución, que originalmente no fue construido como monumento y lo que ahora conocemos es solo la parte central del proyecto original de un palacio legislativo que nunca se terminó. Nuestro pueblo ha querido ser una república, lo declara nuestra Constitución, una república federal, una república democrática representativa, y todos estos principios políticos los proclama la Constitución en sus artículos 40 y 41. Nuestra Constitución es, pues, una Constitución, digamos, heterogénea, porque recoge todo el ser y el modo de ser del pueblo mexicano. Y es no solamente, como usted bien dijo, la revolución impresa o la revolución convertida en disposiciones fundamentales. Nuestra Constitución de 17 es un programa de vida ad futurum del pueblo de México, y debemos decir que tenemos Constitución para
toda la vida del pueblo mexicano. Se ha actualizado siempre la Constitución, se le han introducido varias reformas para poner diversas disposiciones, pues al tenor de los cambios sociales tan variados que ha sufrido nuestro pueblo o ha tenido en su vida. También la Constitución ha sufrido reformas inútiles y reformas innecesarias, pero analizando el conjunto de estas reformas a través de los 78 años de la Constitución, porque todavía no cumple 79, podemos hacer una evaluación positiva a las fundamentales reformas que se han introducido a nuestra Constitución. No necesitamos una nueva Constitución. El mejor homenaje que gobernantes y gobernados podemos tributar a nuestra Constitución es cumplirla. Yo creo que la Constitución mexicana sigue siendo válida en muchos aspectos, particularmente en los que tienen que ver con la procuración de justicia social. La Revolución Mexicana, de la que resultó la Constitución, su principal propósito era el tema de la distribución de la riqueza y de la justicia social. Y los artículos que tienen que ver con este asunto, con este tema, siguen siendo profundamente válidos. El problema de pensar de que la Constitución mexicana es vieja porque tiene 79 años, es quizá olvidar que hay otros países como los Estados Unidos en que tiene una Constitución de mucho más años que la nuestra. En 1917 lo que sucedió fue que después de la dictadura de don Porfirio Díaz, que esa sí fue larga y pesó para bien o para mal en nuestro país, se recogen una serie de inquietudes y de reivindicaciones que eran necesarias. La Constitución no solamente obliga a las autoridades, a los órganos del Estado, obliga también a los particulares, a los grupos políticos, a los grupos sociales, a los grupos económicos, porque la Constitución es omninormativa. Nadie debe escapar a la Constitución porque es la base de nuestro Estado de Derecho. Y el pueblo de México, como ningún pueblo, para conservar su calidad de tal, puede vivir sin el derecho, por encima del derecho o sobre el derecho. Y el Estado de Derecho es precisamente el que se basa en el cumplimiento por parte de gobernantes y gobernados a nuestra Constitución. Es el mejor homenaje, no las declaraciones ni los discursos líricos, sino el actuar de los órganos del Estado y de nosotros los gobernados, acatando, cumpliendo y observando los principios contenidos en nuestra Constitución y las disposiciones constitucionales emanadas de tales principios. El Teatro Iturbide, en Querétaro, es escenario de algunos de los más importantes acontecimientos en la historia del país. Es ahí donde se realiza el juicio de Maximiliano y donde se define el proyecto de país plasmado en la Constitución. A las 3 de la tarde, con 50 minutos, del 1 de diciembre de 1916, se abre la sesión constituyente en la que se expresa: si, por una parte, el gobierno debe ser respetuoso de la ley y de las instituciones, por la otra, debe ser inexorable con los trastornadores del orden y con los enemigos de la sociedad. Solo así pueden sostenerse las naciones y encaminarse hacia el progreso. ...218 diputados constituyentes convocados para crear una constitución y convocados por don Venustiano Carranza. Licenciado Gallar, sí. ¿Es la constitución carrancista? Mire usted, si usted me permite, voy a manifestarle un antecedente extraordinario. Don Venustiano Carranza, que era admirador de la Constitución de 1857, exigía que esta Constitución tuviese realmente vigencia, ¿sí? Por una parte. Por ello nombró a su ejército el ejército constitucionalista, ¿sí? Era su ideal, precisamente, y su vida misma de la entrega a la Constitución política.
fue el 1 de diciembre de 1916, cuando don Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente. En este Congreso Constituyente presenta don Venustiano Carranza un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Una de sus grandes preocupaciones de don Venustiano Carranza era la administración de justicia. En ese concepto quería él siempre, dado a las circunstancias anteriores de que, por ejemplo, el Poder Judicial llevaba a cabo a través de su órgano de jueces que tenían atribuciones omnímodas, es decir, eran investigadores, integraban ellos mismos la averiguación y posteriormente llevaban a cabo los procesos penales. En esas condiciones no había una real y verdadera administración de justicia. El señor don Venustiano Carranza, al presentar su proyecto de reformas, propone un artículo 21 constitucional, en donde se da fuerza y se crea fundamental y esencialmente la institución del Ministerio Público. Y señaló, y no fue reformado, fue discutido, pero no fue reformado este artículo en los términos que él lo manifestó. Su artículo 21. La investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, quien tendrá bajo órdenes a la Policía Judicial. La imposición de las penas es propia y exclusiva del Poder Judicial. No puede decirse que la Constitución actual haya sido una Constitución carrancista, porque ninguna Constitución debe ser personalista, por más destacado que sea el adalid que la convoque o el adalid que la proponga. Nuestra Constitución actual es producto de un Congreso integrado por representantes de distintas facciones políticas y culturales que entonces había. Desde luego había un ala izquierda, había ala derecha. Usted me preguntó que qué hubiera sucedido si el ala izquierda hubiera triunfado. Yo le puedo decir a usted que no hubiera sucedido gran cosa, porque nuestra Constitución en su meollo es una Constitución alta y dignamente izquierdista, entendiendo por izquierdismo no la demagogia en favor de las grandes masas, no, sino la proclamación de la justicia social que olvidó la Constitución 57, y la justicia social que es el objeto fundamental y definitivo de toda democracia, consiste en amalgamar, en armonizar los legítimos intereses individuales con los auténticos intereses sociales, y en caso de conflicto siempre resolver este conflicto en favor de los intereses sociales. Esta pauta la prescribe nuestra Constitución y la lanzó a la historia de nuestro país. Por eso he dicho que tenemos Constitución para muchísimo tiempo, y quienes abogan por sustituirla por una nueva, yo quisiera preguntarles, la nueva Constitución de suyo sería espuria, porque ¿quién tiene la facultad para expedir una nueva Constitución y para convocar un nuevo Congreso Constituyente? La nueva Constitución conservaría las declaraciones fundamentales de la actual, que integran el alma de México, como lo acabo de decir, los principios básicos emanados del ser, del modo de ser y del querer ser de la sociedad mexicana a través de su historia. Nosotros queremos una reforma del Estado, pero a efecto de que se democraticen las instituciones políticas, económicas y sociales que establece la Constitución. Por eso nosotros consideramos que es importante, sí, una revisión, pero una cuidadosa revisión, y no con un sentido ni corporativo ni partidista, sino realmente buscando consensos a efecto de que la Constitución de la República sea el marco general que sirva precisamente como plataforma de toda la legislación mexicana, sin perder de vista que es la ley magna y la suprema ley de la nación.
Bueno, ahora ya es una constitución, si la comparamos con la que se aprobó en 1917, muy distinta en muchas de sus partes. Incluso el debate, aquel tan rico, tan estupendo que hubo con el constituyente del 16-17, se ha perdido en tanto cambio, no solo en tanto cambio, sino en la mala aplicación que ha habido de la Constitución mexicana. De hecho, ahora con más de 300 cambios, son los más importantes en los últimos años del salinato, de 12 años casi, ha quedado una constitución que ya no se apega a la necesidad propia del país. La gran riqueza de esta constitución era que cada artículo se podría interpretar como un principio, no tanto como un reglamento o una ley a aplicar, sino como un principio que se podía ir adecuando al paso del tiempo, al desarrollo mismo del país. Tal como está ahora, esta se ha cortado, ya no es ese principio y por lo tanto no garantiza que podamos tener una carta magna que unifique por sí misma a través de esos principios el país, nuestra forma de gobierno, nuestro federalismo, incluso nuestros derechos y obligaciones. La enérgica campaña militar del constitucionalismo y el hecho de que solo Carranza había sido capaz de organizar un gobierno nacional obligó a su reconocimiento a los Estados Unidos y a otros países americanos como gobierno de facto. El 14 de septiembre de 1916, Carranza acordaba la convocatoria para la elección de diputados al Congreso Constituyente, que habría de dar a la República una nueva constitución, con artículos de caracteres tan avanzados como el tercero, el 27, el 123 y el 130. El Congreso Constituyente se reunió en Querétaro del 2 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. En efecto, como lo señalaba el maestro Burgoa, hay algunas voces, hay algunas fuerzas políticas que se inclinan por una nueva constitución, por la búsqueda de un nuevo acuerdo fundamental entre los mexicanos. Pero ¿quién tendría facultades para convocar? ¿Quién las tendría, maestro? No hay facultades directas para convocar a un nuevo Congreso Constituyente. El Congreso de la Unión, que sería el menos inapropiado para lanzar la convocatoria, puede convocar, valga la redundancia, a toda la ciudadanía de la República a través de un plebiscito que no está previsto en nuestra Constitución, pero que se haría necesario para que a través del plebiscito, o sea, a través del voto mayoritario de los ciudadanos conscientes, se pueda determinar dos cosas. Primero, si necesitamos una nueva Constitución o reformar simplemente a la actual, que no lo creo que tenga necesidad de reformarse. Si ha habido tantas reformas, eso se debe a que no se ha sabido interpretar correctamente la Constitución por desconocimiento de los métodos jurídicos interpretativos. Porque si se hubiera interpretado bien nuestra Constitución, no habría habido necesidad de introducirle tantas y tan numerosas reformas. Ahora bien, si ese plebiscito se realizara, entonces tendríamos que convocar por parte del Congreso, claro, a un nuevo Congreso Constituyente, expidiendo la ley respectiva como una especie de ley reglamentaria, y esto es muy importante, del artículo 135 de la Constitución, que se refiere al proceso aditivo y reformativo de nuestra Carta Fundamental de Querétaro, a que se refería el maestro Gallart. El Congreso de la Unión, creo yo, que sí podría, en ejercicio de sus facultades, expedir una ley reglamentaria para un plebiscito. Y del plebiscito se podría determinar la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano acerca de este punto fundamental que nadie se puede arrogar por más importante grupo político que sea. ¿Y habría otro camino? ¿Necesitamos una nueva Constitución? ¿Sí o no? El pueblo votaría sí o votaría no. Y ya con eso, entonces, ya el Congreso de la Unión
podría lanzar la convocatoria para un nuevo Congreso Constituyente. Ese sería el camino jurídico. Habría otro, ¿verdad? Que naciera del Una producto revolución, de una revolución. que nadie quiere. Que nadie quiere, por supuesto. ¿Por qué los mexicanos conocemos tan poco nuestra Constitución? Todo mexicano debería conocer su Constitución. ¿Por qué motivo? Bueno, el conocimiento de la Constitución implica precisamente el que sepa cómo responder de su actitud cívica ante las autoridades del Estado. ¿Sí? Conociendo la Constitución política se conocen las garantías individuales. ¿Sí? Las garantías individuales que son definitivamente pues, el arma grande que tiene el hombre, ¿sí? frente al Estado. También conociendo estas garantías individuales, la organización del Estado, para qué está constituido cada uno de los poderes, cuáles son sus facultades, sus deberes, sus obligaciones, etcétera, el pueblo tendría una conciencia enormemente, vamos a decirle, no solamente cultural, cívica. Es importantísimo que todos los mexicanos conozcamos la Constitución. Lo que tal vez habría que pensar y reflexionar es sobre la necesidad de hacer algunos ajustes a la Constitución vigente para darle una mayor rigidez a fin de evitar que se pueda reformar con la facilidad con que se ha reformado la Constitución desde 1917. Este 5 de febrero se cumplirán años tanto de la expedición de la Constitución de 1857 como la de 1917. Y de 1917 a la fecha, pues son más de 370 modificaciones que se han hecho al texto constitucional. Algunas de ellas que no se justifican en lo más mínimo, porque son de orden gramatical, ortográfico, de palabras, comas, conceptuales, denominaciones, etc. Pero algunas que sí son necesarias. Y esto pues se ha insistido mucho en diversos foros por la naturaleza de nuestra Constitución. Nuestra Constitución, a diferencia de la que existe en otros países, como en los Estados Unidos, no es una Constitución dogmática, es decir, de principios inalterables, sino es una Constitución programática. La propia Constitución constituye en sí misma un programa de gobierno. Y entonces, cuando se van modificando las circunstancias, debe irse modificando la Constitución, porque si no se le hace obsoleta. Esta es una respuesta a una pregunta que de manera repetidamente se ha hecho: ¿por qué a los norteamericanos en 200 años nada más han modificado 23 veces su Constitución y nosotros en 70 y tantos años ya le hemos hecho casi 400? Hagamos una distinción entre las modificaciones innecesarias, que sí se ha abusado, algunos titulares del Ejecutivo Federal, creo hasta parece ser que contendieron a ver quién la modificaba más, ¿no? Pero la mecánica de la reforma constitucional obedece a lo que se llama el constituyente permanente, que son mayorías calificadas de ambas cámaras y mayoría de opinión de las legislaturas de los estados. Tal parece que este sistema no ha sido suficiente. Habría que pensar si reformamos el artículo 135 de la Constitución, que es el que habla de sus reformas, para hacerla menos reformable, en una auténtica contradicción, reformar para ser irreformable. Una de las ideas que más se han manejado al respecto es que además de estos procedimientos del constituyente permanente, se acuda a lo que le llaman los procedimientos de la democracia directa, que sería someter las reformas constitucionales a refrendo popular, como existe ya en algunos otros países avanzados del mundo. Lo cierto es que no es tan censurable que se haya modificado la Constitución, tampoco que las necesidades actuales, mientras no se cambien las decisiones fundamentales, hagan necesaria una nueva Constitución y desaparecer la nuestra. La Constitución mexicana es bastante buena. Creo que a nivel mundial es la primera Constitución político-social.
aun cuando hay una coincidencia de fechas con la Constitución de Weimar en Alemania, sin embargo, históricamente es anterior la Constitución mexicana, en donde se reiteran, se ajustan las garantías individuales y por vez primera en las constituciones del mundo se establecen las garantías sociales. Si sus programas circunstanciales han ido modificándose, pues habrá que ajustar la Constitución, porque si no haríamos las políticas y el desarrollo del gobierno de alguna manera inconstitucionales. Esto hace que las leyes tengan que irse cambiando cuando van cambiando las realidades. Contra lo que pudiera pensarse, no fue el Estado mexicano la institución que editara primero la Constitución de 1917. Los primeros ejemplares de ella fueron producto de un acucioso y puntual trabajo periodístico. Y es que uno de los legisladores del constituyente, Félix B. Pallavicini, era a la vez periodista o, en sentido más estricto, director del periódico El Universal. En su doble condición, participó y siguió los debates, remitiendo artículo tras artículo a su periódico. Al concluir los debates, las galeras estaban paradas, esto es, listas para entrar a la imprenta. El mismo día, el periódico El Universal repartió en un encarte nuestra Constitución. La imprenta en la que nació nuestra Constitución fue donada por el periódico al Palacio Legislativo y ahí se exhibe como moderno y raro monumento. En el sexenio pasado se tocaron partes de la Constitución que se consideraban intocables. Se reformó el artículo 130, se reformó el 27 y justo en la reforma del 130 constitucional, usted, maestro Burgoa, tuvo participación. Bueno, tuve una participación relativa, pero sí me escucharon los señores obispos, los señores diputados del PRI y los señores diputados de Acción Nacional. Y entonces expuse mi particular punto de vista sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica como institución debe ser apolítica. La apoliticidad del clero católico deriva nada menos que de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se registran en multitud de mensajes y declaraciones ante sus discípulos y seguidores. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mi reino no es de este mundo. Y además Cristo le dijo a Judas, cuando éste creyó que había sido enviado por Jehová como líder político para liberar al pueblo judío del yugo romano, le dijo: yo no he venido a encabezar una rebelión política para libertar al pueblo judío. Yo he venido enviado por mi Padre para cambiar al hombre y a los hombres, para cambiar su espíritu, su ser, para que el hombre pueda realizarse a sí mismo como criatura de Dios. En consecuencia, el clero, la Iglesia Católica, debe ser apolítica, y para respetar la libertad de cultos y la de profesión de fe que proclama nuestro artículo 24 constitucional, el Estado debe ser laico, en el sentido de no intervenir para nada en los regímenes internos de ninguna iglesia, maometana, protestante y sobre todo católica, y no debe de favorecer a ninguna. Ese es el laicismo. Debe ser una especie de ente que se cruza de brazos frente a los problemas estrictamente religiosos que surgen en la vida de la sociedad. Ahora, si la Iglesia debe ser apolítica, es decir, no debe inmiscuirse en la materia política, ni el Estado debe inmiscuirse en la materia religiosa, hay sectores, ámbitos de la vida de la sociedad y de la sociedad misma
en que ya no se trata de materia política ni de materia religiosa estrictamente, y son los ámbitos económicos, sociales, en donde la Iglesia Católica, sobre todo siguiendo las enseñanzas de Cristo, debe intervenir colaborando con el Estado, demostrando su amor al prójimo, entendiendo por prójimo a la sociedad misma, a los grandes grupos desheredados que necesitan pan, que necesitan comida, que necesitan una vida decorosa, que necesitan cultura, que necesitan educación, que necesitan casas adecuadas, que necesitan salud. Es ahí donde el Estado y la Iglesia deben confluir. Eso lo expuse en varias ocasiones y lo he expuesto en conferencias, en mis clases, de tal manera que creo yo que sobre la base, no es que haya yo sido el inspirador, pero sí sobre la base de mi pensamiento estudiado y expuesto durante muchísimo tiempo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, se elaboró y se expidió el artículo 130 actual, en que se delimitan perfectamente bien las funciones de las iglesias, las funciones del Estado, reconociéndose mutuamente un respeto recíproco y estableciendo los dos principios fundamentales a que he aludido: apoliticidad de las iglesias, sobre todo la católica, y laicismo por parte del Estado. ¿Cómo debemos honrar a la Constitución? ¿Cómo debemos honrar a los constituyentes? Perfectamente. Yo creo que el mejor homenaje, ya lo decía, y la forma de honrar a la Constitución es precisamente conocer sus postulados, cumplir con los postulados mismos y también exigir su cumplimiento. Eso para mí. Pero lo fundamental, lo esencial es conocer a la Constitución. Y mire usted, una cuestión muy importante que no quiero dejar de decir es que este homenaje que estamos rindiendo a la Constitución 17 debemos también llevarlo a cabo a los señores constituyentes de Querétaro. Estos grandes hombres que dieron vida a nuestra nueva Constitución de 17. Si usted me permite, voy a poderle manifestar de que este Congreso Constituyente está conformado no exclusivamente por gente que conocía el derecho, sino gente sencilla, mucha gente sencilla del campo, de gentes que conocían realmente sus necesidades, sus problemas, y llegaron precisamente a esa alta tribuna para manifestar esas ideas. También hubo grandes intelectuales, enormes, Pallavicini, el gran Mújica, tenemos al que fuera también maestro de la Facultad de Derecho, el licenciado Lizalde, ¿no?, de muy grata memoria, en fin, gente muy valiosa, pero de todos los ámbitos sociales. Y si usted me permite, voy a hacer una anécdota pequeña, para que vea usted la grandeza de esos constituyentes. Tuve oportunidad, cuando yo difundía la Constitución Política, de entrevistarme con un señor constituyente, de edad ya bastante avanzada, como debemos comprender, en su domicilio. Era su domicilio en un departamento en el cual realmente era penoso la forma como vivía, económicamente, ¿no? Y este señor, tan amable, tan verdaderamente sorprendente en su forma de platicar, me indicó lo siguiente: mire usted, yo tenía un pequeño negocio en mi pueblo. Entonces los trabajadores que estaban conmigo, una vez
que obteníamos algunas utilidades del negocio, yo separaba unos cuantos centavos o pesos para que a fin de año yo le repartiera a mis trabajadores, ¿no?, esas cantidades. Esa situación tan sencilla, de esta forma tan, bueno, no sé, lleva a cabo la cuestión necesaria y precisa que propone este señor congresista, diciendo que se lleve a cabo la repartición de la riqueza. ¿Se da usted cuenta? Aunque en este caso fuera de la pobreza. Sí, bueno, y quedó plasmado precisamente en el artículo 123 la obligación de las empresas de llevar a cabo la distribución. Algunos de los grandes problemas nacionales podrían resolverse con la sola aplicación de la Constitución. Muchos niños no mendigarían en las calles si se cumpliera con la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria señalada por el artículo 3. Un día de salario mínimo que, según el artículo 123, debe satisfacer las necesidades materiales, sociales, culturales y educativas de una familia, hoy solo compra un par de boletos de entrada o 2 bolsas de palomitas en un cine de primera. Las comisiones de derechos humanos apenas tendrían trabajo si se respetara el 22 constitucional que prohíbe la tortura. La contaminación podría reducirse sensiblemente si se conciliaran los derechos constitucionales de manifestación y libre tránsito. La Constitución debe plasmar los sueños de los mexicanos, las aspiraciones de los mexicanos. Por ejemplo, en el artículo 3 de la Constitución, la garantía constitucional de todos los mexicanos a la educación y además a la educación gratuita. Por lo tanto, no puede quitarse ese artículo de la Constitución a partir de que en la realidad no se cumple plenamente. Ese fue un error que a juicio mío cometieron los actuales gobernantes al modificar el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución establece propósitos, esperanzas, sueños, si usted lo quiere, y así lo menciona. Y sobre todo establece la posibilidad de una vida digna para los mexicanos y particularmente para un sector de los mexicanos que son los campesinos. Entonces la Constitución, aparte de reflejar la norma fundamental por la que debe guiarse nuestras relaciones como mexicanos, también debe de reflejar las aspiraciones que tenemos los mexicanos para tener un país libre, un país soberano y un país justo. De tal manera que la Constitución también debe ser la síntesis de nuestras aspiraciones, la síntesis de nuestras esperanzas y de nuestros deseos. Pero también quiero advertir que la Constitución no puede ser eternamente esperanza, también debe ser realidad. Y una obligación de los gobernantes y de las gentes que participan en la vida política debe ser consecuente con la Constitución y debe buscar que la Constitución se convierta en el menor tiempo posible en una realidad para que estén protegidos todos los mexicanos y para que todos los mexicanos tengamos por fin la posibilidad de una vida digna. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.